si 3 días después de ese horizonte, o piensas lo mismo, o tienes algún análisis de estas últimas horas, cuyas imágenes que iremos viendo, la verdad es que son impresionantes por el nivel de los disturbios. Pienso exactamente lo mismo. Lo primero, además de estar en absoluto desacuerdo con lo que ha dicho el profesor, tengo que matizar que en 2005 la policía no asesinó a absolutamente nadie. Eso ha quedado más que claro y más que acreditado. Y si empezamos a partir de premisas falsas, mal vamos. 2005 fueron los últimos disturbios donde se quemaron miles de coches y ardió media Francia. Digamos que fueron los últimos grandes disturbios de Francia. Pero por dar una visión realista de lo que está pasando ahora mismo, 62 comisarías asaltadas, 650 policías heridos, de los cuales hay 10 muy graves y 2 en estado crítico. Son 650 heridos graves. Vehículos calcinados hay unos 4.000. Bueno, comercios saqueados se cuentan por miles y los edificios vandalizados por cientos. Quiero hacer estas precisiones en números para que la gente empiece a entender un poquito la magnitud del evento. En 2010 se quemaban en Francia una media de 115 vehículos. En 2022 vamos por 200 vehículos de media quemados en Francia. Eso, números así, grosso modo. Habéis dicho antes que los seguros quieren dejar de prestar asistencia, como es lógico, entienden que estamos en un estado de excepción, en un estado de guerra y, como sabéis, en todas las pólizas de seguro las catástrofes naturales y los conflictos bélicos y derivados no se quieren cubrir. Bueno, a partir de estos números hagamos el análisis. Partimos primero de la premisa, en mi opinión, y lo he dicho en algún programa, ¿desde cuándo la pobreza es igual a la delincuencia? Desde nunca, si no, la mayor parte del planeta, que desgraciadamente es pobre, sería delincuente y todos sabemos que eso no es así, ni lo ha sido nunca a lo largo de la historia. Bien, vemos también algún racaí de estos, algún delincuente, algún chusma. Racaí básicamente es el término para definir a estas personas que deambulan por los banlieues delinquiendo. De más de 50 años creo que no lo vemos. Ha dado el profesor también ese dato, que la gente de estas primeras generaciones no delinquía. No sufrieron en mucha mayor medida ellos el racismo y el estigma que estas nuevas generaciones, sin ninguna duda, lo sufrieron mucho más que ellas. Pero estaban ocupados ¿en qué? En trabajar y en partirse el lomo. ¿En qué está ocupado esta gente? En cualquier cosa menos en partirse el lomo. ¿Qué tiene que ver el estigma social? ¿Qué tiene que ver el racismo para que yo robe un scooter y lo deje abandonado o quemado en un barrio? ¿Qué tiene que ver el racismo para que yo prefiera la ropa de marca, el Louis Vuitton, el Gucci, a la ropa normal cuando mis necesidades básicas no están cubiertas? ¿Qué tiene que ver el racismo para que yo apedree a la policía cuando entra al barrio, para que yo ataque a las asistentes sociales, para que desvalije los furgones de reparto? ¿Qué tiene que ver el racismo y qué tiene que ver el estigma social con todo esto? Obviamente hay un estigma social, porque hay obviamente una enorme parte de la sociedad que no quiere ya relacionarse con toda esta gente, porque ve que relacionarse con esta gente es un conflicto. Y termino diciendo que no sé si os parecen suficientemente poco franceses nombres como Bousra, Mide, Assis, Najet, no sé. No sé si os parecen suficientemente poco franceses. Son nombres de compañeros de policía y de compañeros de gendarmería, por ejemplo. Gente que lleva muchos años trabajando por y para Francia desde las instituciones, así como hay funcionarios y profesores. Esta gente que tienen 30, 40, 50 años se integran y trabajan, y hay otros que tienen 20, 30, 40 y 50 que no se quieren integrar porque no comulgan con nuestro sistema social. Y luego, si queréis, hablamos de por qué estos procesos de aculturación han fallado. Perfecto. Arconte dice, por ejemplo, os pongo un mensaje sobre este crío o este niño o este joven con 40 antecedentes y que trató de matar a la policía en su coche. Es decir, hay muchas cuestiones en la red, repito, sobre la cuestión policial, Josema, de lo que pasó y que para unos es un angelito, para otros un montón de antecedentes, Josema. Y una cosa importante, es que, sí. Está preso. Digamos, la justicia el policía, sí. El policía está preso. El policía está preso y no tendrá un juicio justo precisamente por no alimentar ese sentimiento de antirracismo, porque esto no se convierta en una guerra racial. Ese policía no va a tener un juicio justo, va a tener un juicio mediático. Lo primero que se dijo ayer es que este chico era electricista. ¿Por qué? Porque estaba apuntado a un CAP de electricidad. Yo también estuve apuntado a un gimnasio y no soy gimnasta. Puñetas, que las cosas hay que decirlas ya claras. Vamos a seguir hablando muy interesantes en un chat que va rapidísimo. Josema, te había cortado y continuamos. Nada, no te preocupes. Mira, esta gente lo primero que hace es apuntarse a algún tipo de formación profesional o algún tipo de estudios y, por supuesto, apuntarse a alguna búsqueda de empleo, que siempre dicen o repartidor de propaganda o rider o algún tipo de mini job,
y de esta manera poder obtener el subsidio de desempleo o estar registrados como solicitantes de empleo. Esto es un ardid que utilizan siempre. Este menor hay que matizarlo porque yo sé que lo que dije en Horizonte la gente lo puede entender muy duro. De hecho, el señor Fabio ha dicho que yo he comentado que ninguna de estas personas se sentía francés y lo mantengo. Ninguna de estas personas que sale corriendo a tirar piedras, a quemar contenedores y coches, se siente francés. Hay muchísimos musulmanes, muchísimos subsaharianos, muchísimos inmigrantes que perfectamente se sienten franceses, como se sienten españoles y se sienten alemanes y se sienten de tantas partes de Europa. Pero precisamente esta gente no se siente francesa ni se siente nada. Matizando eso, este pobre angelito que dijo Mbappé que se había ido demasiado pronto, al ser menor no tiene registrados los antecedentes penales, tiene registrados los antecedentes policiales. Era un verdadero experto en darse a la fuga con un vehículo a motor, desobedecer, pequeños trapicheos. Bueno, este es el tipo de persona de la que estamos hablando. Yo quiero hacer una pregunta a los ciudadanos. Yo quiero que se pongan en el lugar de cuando una de estas personas casi atropella a un ciclista, casi atropella a un peatón, ha faltado poquito, casi atropella intencionadamente a un policía y salta varios radares a velocidades elevadísimas. No digo que sea el caso, pero hablo de casos vividos. Está a punto de matar a varias personas. ¿En qué momento está justificado que el policía abra fuego y lo liquide dentro de su vehículo? Porque está muy bien ver las imágenes y decir, es que haya habido una ejecución sumarísima, un asesinato extrajudicial, pero si no tenemos ejemplos y casos como los que pasó en Madrid hace poco, que un individuo que es perseguido por la policía es capaz de matar a una persona, a dos personas, dejar a varias personas heridas, porque la policía se ve incapaz de hacer su trabajo, que es proteger al ciudadano honrado y eliminar inmediatamente, neutralizar la amenaza. ¿Cómo? Abatiendo a la persona si es preciso. En esta sociedad en la que cualquier actuación policial tiene detrás a un montón de gente gritando ese famoso imaginemos a un cirujano que está operando con toda la familia rodeándolo y grabando en vídeo y diciéndole, si mi familiar se queda en la camilla de operaciones, te mato. Ese es el trabajo o la forma de trabajar a la que se está enfrentando hoy en día un policía en cualquier parte de Europa. Estamos perdidos y lo estamos perdiendo solo por nuestra propia inoperancia y por nuestra propia ingenuidad y nuestro propio buenismo. Hoy, Eric Dupont de Moretti, el ministro de Justicia, amenaza precisamente a estas personas. ¿Cómo? Pues persiguiéndolos y suben vídeo, poniéndoles multas económicas a sus padres, que es la forma un poquito de ir disminuyendo la intensidad de estos disturbios. Poco va a conseguir con esto porque la realidad es que no hay medios suficientes para identificar a las personas. Pero mientras tanto, en esta censura de redes sociales, lo que hacemos los ciudadanos de bien es perdernos una información que los medios no están dispuestos a darnos porque no quieren que veamos la realidad de una integración que ha fallado, de unos procesos de aculturación que han fallado, porque esta gente, ante los mínimos esfuerzos que se les piden aquí para adaptarse, prefieren replicar sus sociedades de origen que conocen porque en esas les es más fácil medrar. Compañeros. ¿Puedo responder? Sí, Iker, perdona, sí, yo supuesto, solo... Sí, Nico, te solo saludo. hacer... Nico, buenas noches, amigo mío. Buenas noches a todos. Nico, buenas noches. noches. Ahora vemos datos, Josema. Sí, disculpa porque seguro que Nico tiene los datos importantísimos que dar, que al final en los datos siempre están todas las claves. Y lo siempre. tuyo también es importantísimo, cuéntanos. Mira, yo quiero hacer una puntualización simplemente por matizar lo que ha dicho Fabio, que ha faltado 3 veces a la verdad claras y hay que matizarlas. La primera cuando se ha inventado que la policía asesinó a 2 chavales, luego cuando se ha inventado que dispararon por la espalda a este chico Anael y la tercera cuando se ha inventado a modo de etiqueta, porque siempre tienen que etiquetar, que yo estoy a favor de la pena de muerte. Se lo inventa, lo suelta y ahí está. Bien, yo no solo no estoy a favor de la pena de muerte, sino que creo que toda vida perdida por efecto de la delincuencia, y lo he dicho muchas veces, es una pérdida desgraciada, incluso la del propio delincuente, porque al final es el primero que paga las consecuencias perdiendo su propia vida en estos efectos. Solo quiero matizar esto, matizar que cuando los grandes arquitectos empiezan en los años 60, 70, cuando empezó Le Corbusier a hacer estos equipamientos en eso que ahora llamamos Valdier, los hizo con una perspectiva de ciudadanía, con una perspectiva de equipamientos, los hizo para bien, esos equipamientos funcionaron bien, mientras los obreros los ocuparon mal en el momento que llegaron estas segundas y terceras generaciones. Y en cuanto a lo que ha dicho Mar Vidal, que me preocupa también muchísimo, la censura en las redes sociales, nunca se han ocupado los gobiernos de censurar las redes sociales cuando se publicaban los boletines Inspire, por ejemplo, eran boletines de yihad, donde se llamaba a los jóvenes a participar en una guerra santa, donde se les explicaba cómo fabricar un artefacto casero o cómo apuñalar con más eficacia o cómo simplemente preparar un atentado low cost robando un vehículo y atropellando gente en un paseo marítimo. Nunca se preocuparon nuestros próceres de la patria de
evitar o de censurar este tipo de redes o simplemente los vídeos de YouTube de cárteles mexicanos decapitando gente. Bien, profesor Fabio, mucha teoría, mucha biblioteca de facultad, muy poca práctica y muy poco pisar la calle. Y estoy seguro de que usted no tiene buena voluntad, o sea, no tiene mala voluntad, entiendan lo que le digo, estoy convencido de que no tiene mala voluntad y que sus deseos son nobles, pero créame que los míos y los de los compañeros que están hablando, incluso de los policías que están en Francia, incluso el pobre policía que tiene la desgracia de matar a este chaval, son deseos nobles y no son otros nada más que acabar con la delincuencia y procurar la integración en igualdad de todas las personas. Fabio, por alusión. Solo la reflexión de por qué cree usted, Fabio, que esta gente se marcha de los Valier. ¿Por qué cree usted que los que no son musulmanes, o sea, un obrero francés que trabajaba en la Peugeot, en la Renault, ¿por qué cree que se marchan de los Valier? Pues porque no pueden vivir, no pueden convivir con estas personas que lo mismo sacan la basura a las 3 de la tarde, que gritan, que chillan, que ponen la música, que rompen una puerta, que la tiran por la ventana, que destrozan un tabique para unir su vivienda con la vivienda de su primo, de su vecino. Pues porque no pueden vivir, oiga, porque degradan los entornos de tal forma que la convivencia allí es inevitable. Yo también he vivido en Osos Valier. Ha sido una experiencia maravillosa porque aprendí muchísimo y porque allí había también grandísimas personas que eran muy trabajadoras, musulmanas y no musulmanas, eran muy trabajadoras, pero tanto los que eran cristianos, que usted hace la diferenciación, y los que eran musulmanes que se dedicaban a trabajar, su único interés era marcharse de allí y llevar una vida plena, una vida simple y llanamente como cualquiera, una vida en paz. Pero hay ciertas personas que no les dejan, ya está, ese es el matiz. Bueno, Josema, Fabio, os lo agradezco muchísimo. Seguiremos ahora en contacto por si hay noticias y esto dará que hablar. Quizá hoy baje la intensidad y, como ocurre a veces, incluso haciendo una similitud, ¿no? Hubo un caso con patriarcas en España, tú lo sabes, Josema, que daban unas personas problemas, violaciones, intervino el patriarca y ni leyes ni leches, es decir, se paró en seco. Hay códigos internos. Correcto. ¿Quién sabe si se han activado ya o no? Lo veremos. Josema, Fabio, gracias. Gracias por participar en la Estirpe de los Libres y por darnos vuestra perspectiva. Y me quedo con Nico. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Y me quedo con Nico, Hasta luego, compañeros. Josema. Hasta luego.